Módulo 01, listas de datos. Vídeo 0103, ordenaciones. En este video analizaremos los siguientes temas: introducción a las ordenaciones, ventana para realizar ordenaciones, ordenaciones simples, ordenaciones por más de un campo, organizar las ordenaciones, realizar unos desafíos como repaso. Es su turno. Introducción a las ordenaciones. Seguimos trabajando en nuestra empresa ficticia dedicada a la venta de juguetes, en donde se nos está presentando una lista de los pedidos realizados el pasado año 2019. Recordemos que esta lista de datos o base de datos plana tiene en cuenta las líneas de pedidos, por lo que un pedido puede tener una sola línea de ventas o varias líneas de ventas. Analicemos nuevamente esta característica en la escena que se está mostrando ahora mismo. Por supuesto, se entiende que los pedidos tienen su propio orden, ya que vienen identificados perfectamente en las fechas que se realizaron y que además se le añadió una nueva columna num_orden para un control más exhaustivo. Esta lista de datos, para practicar justamente con este vídeo, la puede pedir gratuitamente al mail que se muestra. Como repaso, se puede apreciar que en esta lista existen evidentemente el código del producto, la descripción del mismo, así como la familia y su familia respectivas, entre otras columnas de interés. En la cinta de inicio, si realizamos un vistazo al grupo Edición, nos encontramos con el icono Ordenar y Filtrar. Leamos lo que nos facilita su ayuda contextual. Al desplegarlo, encontramos varias opciones como ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, además de elegir las opciones de ordenamiento mediante orden personalizado. Y puestos ya, en la cinta datos, en el grupo Ordenar y Filtrar, también existen unos iconos que ayudan a realizar ordenaciones, siendo el más interesante por ahora el icono Ordenar. Ventana para realizar ordenaciones. De nuevo, en la cinta inicio y desplegando el icono Ordenar y Filtrar, vamos a seleccionar la opción Orden personalizado. Al hacer clic sobre esta opción, se nos presenta el cuadro de diálogo Ordenar, en donde existen dos áreas de opciones bien diferenciadas. En la parte superior aparecen una serie de botones que iremos comentando a lo largo de estas prácticas, así como la casilla de verificación Mis datos tienen encabezados. En el área inferior tenemos tres zonas bien diferentes, como son columna, ordenar según y orden, con un desplegable por cada opción. Al desplegar ordenar por, ya se aprecian los nombres de campos o columnas de la lista de datos, la cual podemos recorrer para elegir la que más nos interese en cada momento. Muy interesante y a tener en cuenta es que, si desactivamos la casilla de verificación Mis datos tienen encabezados, entonces en el desplegable Ordenar por ya no aparecen los nombres de las columnas de la lista de datos. En su defecto, aparecen los nombres de las columnas nativas, como son columna A, columna B, etc. Entonces, y vista esta característica tan curiosa, sería importante que siempre quede activada dicha opción para reconocer fácilmente los nombres de las columnas con las que trabajar en las ordenaciones. En el desplegable Ordenar según, aparecerán distintas posibilidades a elegir, tal y como se aprecia en la demostración, pero de momento estas opciones no son de interés para nuestras prácticas. Y por último, el desplegable orden nos muestra diferentes opciones que tendrán que ver con el tipo de columna o campo en la lista de datos. Recordemos que no es lo mismo un campo de tipo texto o numérico o de fecha. Se aprecia que si el campo es de tipo texto,
Como tenemos ahora seleccionado el num pedido, el desplegable orden muestra otras posibilidades que antes no aparecían con el campo num orden, puesto que num pedido, aunque no lo parezca, es un campo de tipo texto. Y si seleccionamos el campo fecha pedido, en el desplegable orden, las opciones a elegir son diferentes a los dos ejemplos anteriores. Seleccionamos ahora el campo calculado cc num día semana para analizar las posibles opciones en el desplegable orden. Por eso es muy interesante conocer bien los nombres y tipos de campos adecuados a la información contenida para una mejor obtención de resultados. De momento, vamos a cancelar cualquier ordenación en nuestra lista de datos. Ordenaciones simples. En primer lugar, observamos que la columna P, descripción artículo, no está ordenada. Y esto es así, ya que nuestra lista de datos tiene ordenaciones por defecto para las primeras columnas, tal y como se ha comentado a lo largo de vídeos pasados. Vamos entonces con un primer ejemplo que nos ayudará a entender las ordenaciones y para ello hagamos que se muestre el cuadro de diálogo ya analizado con anterioridad. Seleccionamos el campo descripción artículo en el desplegable ordenar por. En el segundo desplegable, generalmente para estos ejemplos, va a quedar inalterable. Al ser este campo de tipo texto, puesto que es el nombre de los productos que nuestra empresa comercializa, el desplegable orden muestra tres posibles tipos de ordenaciones, siendo las dos primeras las de interés. Entonces, para este tercer desplegable, nos quedamos con la primera ordenación, que será por orden alfabético de los artículos que comiencen por las letras A, B y C, respectivamente. Por supuesto, no deberemos olvidar la activación de la casilla que se muestra en la demostración. Ya con estos parámetros seleccionados, al hacer clic en el botón aceptar, ahora sí que nuestra lista o base de datos plana está ordenada por la columna deseada. A tener en cuenta que si un texto va precedido de numeración, esta prevalece sobre el texto por defecto. Recorremos ahora toda la información y efectivamente se aprecia el resultado obtenido. Comenta decir que cuando se realiza una ordenación, los demás datos de las columnas se adecúan a la columna ordenada. Nuevamente hacemos que en pantalla aparezca el cuadro de diálogo ordenar, en donde vamos a realizar un pequeño cambio correspondiente a una ordenación inversa de la Z a la A. Aceptada esta modificación, ya se aprecia como la columna que nos ocupa nos muestra el orden inverso buscado. Para reforzar estos conocimientos, llegamos hasta las últimas filas de la lista de pedidos, en donde se ve el orden inverso perfectamente. Y como norma, volvemos a dejar el orden primitivo establecido, es decir, por la primera columna, además del orden de menor a mayor. Para este ejercicio, comentamos que el código del artículo situado en la columna O será el protagonista. Vamos a ordenar nuestra lista de datos por dicho campo. Por cierto, este campo es numérico, como se puede apreciar. Una vez a la vista el cuadro de diálogo ordenar, lo único que hace falta es elegirlo en el desplegable ordenar por, además de que el desplegable orden será para este caso como aparece en él, de menor a mayor. Haciendo clic en el botón aceptar ya tenemos el resultado buscado, lista ordenada por el código de los productos. Veamos la nueva información obtenida. Nuevamente en el cuadro de diálogo, ahora se trata de hacer un cambio en el orden, será de mayor a menor. Aceptado este cambio para el orden, observemos el nuevo resultado obtenido en la lista de datos. De esta manera, vemos con qué facilidad
podremos cambiar el orden en una columna numérica como la que estamos tratando ahora mismo. El objetivo ahora es trabajar el orden de la columna del precio de venta unitario. Es un campo de tipo numérico. Simplemente en el cuadro de diálogo localizamos y hacemos que dicho campo sea el seleccionado, y en el desplegable orden deseamos que sea de menor a mayor. Una vez realizada esta modificación, tenemos aquí el resultado obtenido. Y para terminar con estos ejemplos simples, realizaremos seguidamente una ordenación por el campo o columna provincia que es de tipo texto. En el cuadro de diálogo ya conocido, realizaremos la selección de lo que interesa para el orden buscado de la A a la Z. Naveguemos en la lista de datos hasta ver cómo efectivamente hemos conseguido nuestra finalidad. Llegamos hasta el final de los datos para comprobar que la provincia que comienza por Z está en su sitio bajo este orden. Y como norma, volvemos a dejar el orden primitivo establecido, es decir, por la primera columna, además del orden de menor a mayor. Por supuesto, aprovechamos para guardar los cambios realizados en nuestro libro de cálculo. Ordenaciones por más de un campo. En pantalla tenemos el cuadro de diálogo Ordenar, en donde vamos a seleccionar el campo familia en el desplegable Ordenar por, siendo el orden de la A a la Z. Realizada esta primera selección, al hacer clic en el botón Agregar nivel, aparecerá un titular con el nombre luego por, en donde seleccionaremos el campo subfamilia dejando el resto de parámetros sin modificar. Una vez aceptada esta petición, ya podemos observar cómo ambas columnas están ordenadas perfectamente en orden alfabético, primero por familia y luego por subfamilia. Observemos detenidamente esta organización tan curiosa que nos ha quedado en el ejemplo. De esta manera vemos que gracias a las ordenaciones múltiples se han realizado agrupaciones de datos sin mayor problema. Será interesante, pues, conocerlas de cara a un futuro no muy lejano cuando hablemos del subtotalizado de datos. En más de una ocasión necesitaremos trabajar con este tipo de ordenaciones para obtener información extra en las listas de datos. Lanzando nuevamente el cuadro de diálogo Ordenar, seguimos viendo el orden que se especificó en escenas anteriores. A continuación, vamos a ver qué fácil es eliminar líneas de selección de columnas en este cuadro de diálogo mediante el botón Eliminar nivel. Para ello, hay que tener en cuenta qué línea está seleccionada en el cuadro de diálogo, la cual corresponderá a un nombre de columna o campo, y haciendo clic en el botón habilitado para esta opción llamado Eliminar nivel, se eliminará de este cuadro de diálogo. Para este ejemplo se eliminarán las dos líneas de campos. Una vez que aceptemos estos cambios en el cuadro de diálogo, de regreso a la lista de datos, estos quedan con el último orden creado a todos los efectos. Para este otro ejemplo, vamos a pedir que aparezcan los campos Comunidad, Provincia y COD Cliente con los parámetros de orden tal cual están establecidos. Tendremos que utilizar el botón Agregar nivel para añadir nuevas columnas a columna. Una vez que aceptemos, veamos cómo queda esta demostración, siendo por orden riguroso las columnas nombradas como 1, 2 y 3 respectivamente.
Es decir, estamos mostrando la ordenación organizada por las columnas comunidad, provincia y cliente respectivamente. Observemos detenidamente cómo está organizada la información de los datos obtenidos. Organizar las ordenaciones. Teniendo en cuenta las ordenaciones anteriores por las columnas mostradas en el cuadro de diálogo ordenar, vamos a entender el proceso para subir o bajar campos de una manera sencilla. Existen dos botones con punta de flecha que serán ideales para esta acción, pero antes mostramos nuevamente cómo seleccionar cualquiera de los tres campos simplemente haciendo clic en ordenar por, luego por y luego por, que aparecen para nuestro ejemplo. Conocido el sistema, ahora solo falta seleccionar una de esas filas, en nuestro modelo será el campo cliente, y subirlo un nivel e incluso otro más. Y quien dice subir, también podría ser bajar haciendo clic en el botón ideal. Veamos más ejemplos para estos botones. Finalmente, eliminamos estas tres líneas de campos en el cuadro de diálogo ordenar. Observemos las tres columnas, familia, subfamilia y cantidad pedida. No existe ningún orden establecido, como se puede apreciar. Ya en el cuadro de diálogo ordenar hemos seleccionado dichas columnas y al aceptar esta ordenación ya tenemos en pantalla los resultados. Comprobaremos cómo efectivamente la columna familia es la primera en ordenación alfabética de la A a la Z. La columna subfamilia también está ordenada alfabéticamente de la A a la Z y basada en la columna familia. Y por último, la columna cantidad pedida. Obsérvese que es de tipo numérico. Analicemos más ejemplos para esta solución. Esto nos da a demostrar que siempre hay una columna más fuerte en ordenación, generalmente la primera, que luego existe otra que se basa en ella y que la última se basa en la anterior. Bajo el escenario actual, veamos cómo cambiando el orden, subiendo la subfamilia de nivel, entonces la fuerza de la ordenación está en este campo, siendo la segunda fuerza de ordenación para el campo familia, para terminar con el campo numérico cantidad pedida, que también respeta el orden establecido, tal y como se puede apreciar. Seleccionaremos algunos registros para entender el agrupamiento ordenado en esta práctica. Ahora el cambio será para la columna cantidad pedida, seguida de la familia y su familia respectivas. Al aceptar los cambios, aquí tenemos un nuevo resultado donde el orden es el que aparece en pantalla. Y para finalizar con estas demostraciones en el presente vídeo, dejaremos la ordenación de la lista de datos tal y como la hemos encontrado en un principio, por la columna o campo num orden. A continuación, les ofrezco 5 desafíos a realizar. Saludos cordiales de quien les habla. Desafíos, es su turno. Presentación de desafíos.
Además de las prácticas que usted puede seguir repitiendo las veces que desee para este vídeo, le invito a que realice una serie de desafíos con la finalidad de que valore los conocimientos adquiridos. Dichos desafíos tienen dos partes. La primera consiste en realizar una tarea con posiblemente varias acciones que tendrá que averiguar y resolver. Le ruego que en ese punto detenga el vídeo actual y realice el desafío sin ningún tipo de ayuda, utilizando el presente libro de Excel que se le ha ofrecido para ejercitar. En la segunda parte le brindo la solución correcta para que la compare con su práctica, debiendo reanudar el vídeo para visualizar el resultado. Así pues, comencemos. Desafío 1. Enunciado. Realice una ordenación únicamente por la columna cobrado S/D de la A a la Z. Aquí tiene la solución. Desafío 2. Enunciado. Realice una ordenación únicamente por la columna CC%M.bruto S/precio-venta con el orden de menor a mayor. Aquí tiene la solución. Desafío 3. Enunciado. Realice una ordenación únicamente por la columna comunidad de la A a la Z. Aquí tiene la solución. Desafío 4. Enunciado. Realice una ordenación por las columnas COD cliente y CC PV total. Para la primera columna, el orden tiene que ser de menor a mayor. Para la segunda columna, el orden será de mayor a menor. Aquí tiene la solución. Desafío 5. Enunciado. Realice una ordenación por las columnas COD cial, provincia y CC PV total. Para las dos primeras columnas, el orden tiene que ser de la A a la Z. Para la tercera columna, el orden será de mayor a menor. Aquí tiene la solución. Después de esta ordenación, recuerde en dejar la lista de datos ordenada por la primera columna num orden en ascendente.